Segundo libro de Crónicas 6, 22 y 23. Dice la palabra de nuestro Dios: si alguno pecare contra su prójimo y le tomare el juramento, haciéndole jurar, y llegar el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás, y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, y haciendo recaer su camino sobre su cabeza, y justificando al justo, para darle conforme a su justicia. Amén. Nos sentamos, por favor. Hoy vamos a estar haciendo un resumen del capítulo 23 de nuestra confesión, y tiene que ver con el resumen de los juramentos y los votos. Y vamos a verlo específicamente por los dos aspectos de este punto, que son los juramentos lícitos y los votos lícitos. Entonces, vemos que un juramento legítimo es un acto que una persona pone, es un acto que una persona pone como garante a Dios. Eso es un juramento. Y ese Dios que es digno de absoluto respeto y dignidad, y que digamos, presentándose la ocasión para actuar, digamos, de forma correcta y equitativa y razonable, esta persona que hace el juramento jura invocando solemnemente a Dios como testigo. Y como testigo de lo que está asegurando o de lo que promete en este juramento, para que se le juzgue conforme a la verdad o falsedad que está jurando. Eso es básicamente lo que es un juramento legítimo. Entonces, al hacer este juramento, se está implicando en este juramento, digamos, como una imprecación de caer en el desagrado de Dios. Por eso se hace como, digamos, como teniendo como testigo a Dios precisamente. Y si este juramento, al hacer este juramento es como una imprecación que se hace para caer en el desagrado de Dios si mentimos o si somos infieles a ese juramento o al contrato que estamos determinando en ese momento, que sería el juramento. Por eso este juramento que se hace básicamente es considerado como un acto de adoración a nuestro Dios, un acto supremo de adoración a nuestro Dios, porque está colocando al Dios supremo de toda la creación como testigo. Y puesto que es un juramento, es considerado así mismo, como estamos diciendo, un acto religioso en el que se reconoce la omnipresencia, la omnisciencia, la justicia absoluta de Dios y la soberanía de este Dios por el cual estamos jurando, y cuyo testimonio estamos invocando para que a su juicio finalmente apelemos a él. Es decir, el juramento le está haciendo como testigo a Dios y como garante de ese juramento, y apelando a él para que él sea el juez que defina cuando estamos actuando en verdad o en falsedad. Entonces vemos que esa omnipresencia, omnisciencia, la justicia y soberanía de Dios, a quien estamos invocando en ese juramento, es a la última hora, digamos, al que se apela para, digamos, definir o decidir, digamos, respecto al juramento. Por eso se concluye entonces que es un pecado equivalente al de adorar a un Dios falso cuando se jura por otro Dios que no sea el Dios verdadero.
ese Dios verdadero y viviente. Y es tomado como pecado de idolatría, el jurar, digamos, por un lugar o por otra cosa que no sea Dios. Aun cuando, digamos, estas cosas, digamos, o estos lugares estén asociados a la divinidad o a Dios. Jurar por un templo, jurar por un lugar, o que esté, digamos, asociado con Dios, si se hace por eso, es totalmente equivocado y pecaminoso, es un pecado de idolatría. Ahora bien, los que juran, digamos, cuando se jura con la mano levantada, lo hacen por el Dios que los creó. Y por ese Dios que preserva y gobierna todas las cosas. Entonces los que juran, digamos, con la mano sobre la Biblia, o besan la Biblia para certificar su juramento, están jurando por ese Dios que está revelado en esa palabra. Porque si se pone la mano sobre la Biblia, o se jura, o se besa la Biblia en la actitud de que ese testigo de ese juramento, pues estamos reconociendo que es por Dios que estamos jurando, porque es el Dios que está revelado en esa palabra ahí. Entonces, este principio del juramento está firme, es firme. Firme como una verdad que está dada por Dios y se reconoce en la Escritura. O sea, tenemos que tener claro que el juramento es dado y enseñado por Dios. Y ahí en la palabra de Dios se nos confirma que siempre debemos jurar por el Dios verdadero, que es el autor de ese mandato. Entonces vamos a ver los versículos que afirman esta verdad, que se debe jurar por el Dios verdadero. Vamos a Isaías 45, 23. Isaías 45, 23. Vamos a ver en este aspecto que es importante. Isaías 45, 23. Dice la palabra de nuestro Dios: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Vemos cómo es confirmado que el juramento es dado por Dios y aprobado por Dios. Más adelantico vemos otro versículo, en el capítulo 65 de Isaías. 65, 16. Dice la palabra de nuestro Dios. 65, 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de la verdad, de verdad se bendecirá. Y el que jurara en la tierra, jurará por el Dios de verdad. Porque las angustias primeras serán olvidadas y porque serán encubiertas de mis ojos. Entonces esta es una confirmación que nos da la palabra de nuestro Dios, que el juramento es dado por Dios, y para hacerlo sabiendo que Dios es el autor y el aprobador del juramento. También, pues, para que tomemos nota, Deuteronomio 6.13 nos da una directriz de obediencia respecto al juramento. Dice: a Jehová tu Dios temerás, y a él servirás, y por su nombre jurarás. Es una directriz que nos da de obediencia respecto al juramento. En Josué 23:7, para que tomen nota también, en ese versículo se nos prohíbe jurar en el nombre de dioses falsos. Y en Jeremías 5:7 hay una recriminación de una actitud pecaminosa de jurar por lo que no es Dios. Dice: ¿cómo te he de perdonar por esto? Tus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Entonces vemos cómo Dios desaprueba cuando el juramento no tiene como fundamento su deidad.
sino que se desvía hacia jurar hacia otros dioses. Es desaprobado totalmente de parte de Dios en ese aspecto. Ahora bien, la significación literal, digamos, del tercer mandamiento que da Dios, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, prohíbe jurar o tomar juramento en circunstancias baladíes o de mínima importancia, cosas que no necesitan juramento. Pero también se implica que lleva consigo el permiso de invocar el nombre de Dios, el Dios de verdad, para confirmar lo que es cierto en alguna ocasión importante. Entonces ahí está implícito el que prohíbe no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No quiere decir que no se deba jurar por el Dios verdadero, sino que está dando y demostrando que no se debe tomar ese nombre en jurar para cualquier cosa, por cosas insignificantes, cosas que no tienen importancia. No, Dios está diciendo que eso es jurar en vano, ¿cierto? Pero también afirma que se debe jurar, ¿por qué? Por una situación que verdaderamente sea importante y que tenga importancia para que se haga ese juramento. Por eso, este juramento que se hace y que es recomendado en el Antiguo Testamento es reconocido como una institución religiosa. Veamos Deuteronomio 6:13, que nos habla respecto a eso. Deuteronomio 6:13. Dice la palabra de nuestro Dios: a Jehová tu Dios temerás, y a él servirás, y por su nombre jurarás. Pasaje donde nos afirma por quién se debe jurar y lo que Dios nos manda a hacer, de jurar por el Dios verdadero que es Él. Vamos entonces a ver un pasaje que es bien interesante y es una enseñanza que nos da en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesús, y está en Mateo 5. Vamos a Mateo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a leer desde el 33 en adelante. Mateo 5:33. Para que me acompañen ahí en sus Biblias. También habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo digo: no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por su cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Hasta ahí. Entonces vemos en este pasaje que acabamos de leer, el Nuevo Testamento, por boca de nuestro Señor Jesús, que la palabra donde dice no juréis, no debe tomarse, digamos, como una prohibición de jurar en circunstancias, digamos, propias donde el nombre de Dios, el nombre del Dios verdadero, no es una prohibición, sino que esta prohibición, digamos, lo que está expresando es una invocación del nombre santo, digamos, se prohíbe es que se invoque al Dios santo en un acto, una conversación que no tiene trascendencia, que es muy trivial, que no necesita el juramento, pero a veces el corazón del hombre es tan pecaminoso que en cualquier circunstancia pone a Dios como testigo y jura por Dios. Lo que el Señor Jesús nos enseña aquí es que no se debe hacer eso, ¿cierto? Sino que el juramento de Dios debe hacerse por cosas mucho más importantes y que verdaderamente valgan la pena jurar por nuestro Dios. Entonces, nos está enseñando que no se debe jurar por circunstancias, como les decía, triviales y cosas por lo que no es de Dios.
Entonces, es evidente que esta enseñanza que leímos ahí en este pasaje, en Mateo 5, 33 al 37, Jesús está tocando el tema de ¿qué? De decir la verdad. Jesús le dice a la gente que no rompan sus juramentos. Un juramento es una promesa para hacer algo, hacer algo, invocando a Dios como testigo y como el único que puede juzgar si se rompe la promesa. Dios es testigo de ese juramento y es el que juzga cuando se rompe esa promesa. Entonces, por eso es común, que la gente haga juramentos con el fin de aumentar, la seriedad, la veracidad de lo que están hablando o de lo que se está conversando o de lo que se está afirmando. Pero a veces, se jura impíamente por algo que no tiene importancia, por algo menor que Dios mismo, que es debe ser el centro del juramento verdadero. Y entonces, por ejemplo, se puede jurar por el cielo. ¿Sí? Yo juro por el cielo. Supuestamente, como buscando un poco de flexibilidad, a la hora de que posiblemente vaya a romper ese juramento, esa persona. Entonces puede decir, no, pues como yo no invoco el nombre de Dios, sino digo que por el cielo, pues no tiene tanta importancia o se puede romper ese juramento. Y entonces piensan que al romper ese juramento que está haciendo por el cielo, que no tiene importancia, ¿cierto? Solo que este juramento que está haciendo esta persona, que no tiene miedo de romper ese juramento, está haciendo como un juramento engañoso. Y es pecaminoso totalmente. Empezando porque está jurando por una cosa aparte de lo que verdaderamente es Dios, y lo hace con un propósito en el fondo de hacer una movida, engañosa hacia la persona con la que está jurando. Entonces, por eso, en vez de variar el nivel, de sinceridad de los juramentos, como lo está explicando el Señor Jesús, en lugar de variar, en que hay juramentos más importantes o menos importantes, lo que el Señor Jesús nos dice es que simplemente hay que decir que sí, sí o no, no. ¿Cierto? Y cuando lo hacemos, Él nos está manifestando que debemos hacerlo y hablar en serio, sin necesidad de poner juramentos ni esas cosas, sino decir simplemente la verdad y dar la opinión sí, sí o no, no, y punto. Pero no necesitamos en esas conversaciones o en esos hechos hacer un juramento que no vale la pena hacer en ese momento. Y menos cuando se hacen juramentos engañosos. Por eso, la invocación que se hace en el nombre de Dios, no se debe hacer como si fuera una simple formalidad. ¿Sí? O sea, como simple, bueno, juremos por Dios, o yo juro por Dios, o como si fuera una cosa muy simple, muy formal, ¿no? O informal. Sino que la palabra que se da debe ser una promesa. Y la promesa que se da es que Jesús dice que con juramento o sin juramento, simplemente diga lo que tiene que decir y cúmplalo. ¿Cierto? No tiene que ponerse a hacer juramento, sino la palabra que se expresa, la palabra que se da como una promesa, sin juramento, dice que tiene que decir simplemente la verdad y cumplirla, sin necesidad de que tenga que expresar juramentos hacia Dios, porque no es necesario hacer esos juramentos. Entonces, hay otro aspecto importante en ese pasaje que acabamos de leer de nuestro Señor Jesús, que nos está expresándolo. Entonces dice, no juréis en ninguna manera. Entonces, algunos, tuercen como esa frase, esa palabra de nuestro Señor, y es como que y lo toman como que no se debe hacer ningún juramento en ningún momento ni en ninguna forma, ¿cierto? O sea, como va como al otro extremo, cuando ya vemos que el Señor está queriendo enseñarnos otras cosas. Entonces, cuando el Señor expresa que no juréis en ninguna manera, no se puede tomar de que no se puede hacer juramento. Por ejemplo, hay personas, lo que estoy diciéndoles, hay momentos en que alguien puede decir, mira, lo que el Señor dice es que no debemos jurar de ninguna manera.
Pero no quiere decir eso, sino que el Señor está, digamos, dándonos a entender su enseñanza, pero cuando hay que jurar, por ejemplo, digamos, en un tribunal de justicia, hay que hacerlo. ¿Sí? Dios no nos está negando eso, ni está diciendo que no debamos hacerlo. Entonces, cuando, por ejemplo, se jura y se testifica, por ejemplo, en un tribunal, un testigo jura levantando, digamos, la mano derecha, o cuando hay una posesión de un presidente, una persona importante, o a veces coloca la mano sobre la Biblia, y esa persona promete decir que la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. O cuando es una persona que pertenece al gobierno, pues está diciendo que va a cumplir con lo que le mande la Constitución, o lo que manden las leyes, y está jurando por eso. Entonces, por ejemplo, lo que nos dice cuando dice el Señor Jesús que no juréis en ninguna manera, no quiere decir que el objetivo de lo que Él nos está diciendo es que no es, digamos, no es, digamos, que sea malo jurar. No es que sea malo jurar, por ejemplo, en un caso en un juez o en un lugar de gobierno. No es malo. Ahora bien, si se requiere un juramento, por ejemplo, en el cumplimiento de un requisito cívico, como estamos hablando del gobierno, de otras instituciones, el cristiano no tendría problema en hacerlo. No debería encontrar problema en hacerlo. ¿Cierto? Porque Dios no es que desapruebe eso. La correcta aplicación del principio de Jesús es que solamente tu sí sea sí, o sea, la palabra sea sí, o sea sí, sí, o no, no, como Él lo está expresando. Es decir, que el cristiano debe ser sincero en cualquier circunstancia de la vida que se mueva. El Señor está enseñando que no es necesario que el cristiano tenga que recurrir a juramentos para confirmar que sí está diciendo la verdad, no, sino tiene que ser el hecho de que de su alma, de su ser, salga la verdad diciendo sí y lo cumpla a cabalidad. Entonces, lo que les decía, no se debe tomar como una prohibición de jurar en circunstancias propias en que el nombre del Dios verdadero, no se debe tomar eso como algo prohibido. La invocación del nombre santo, sino solamente se debe tener cuidado y se prohíbe jurar en circunstancias propias en que el nombre de Dios esté, digamos, en cosas que no tengan importancia, cosas ordinarias y cosas muy simples. Cosas, como les decía, triviales. Pero Dios no nos prohíbe jurar, digamos, ante la autoridad, digamos, que nos esté pidiendo que juremos. Una autoridad sobre nuestra vida que nos pida que juremos, podemos hacerlo y debemos jurar, debemos hacerlo. ¿Cierto? Esto con respecto a lo que es el juramento. Ahora vamos a ver el aspecto de los votos lícitos. ¿Cierto? El voto, digamos, es de naturaleza más o menos parecida al juramento. El juramento promete y debe hacerse con el mismo cuidado y cumplirse con la misma fidelidad. Es decir, el voto tiene importancia también. ¿Cierto? Es muy similar al juramento. Hay varios versículos para que tomen nota, por favor. Isaías 19:21. El Salmo 66, 13 al 14. Y vamos a ver algo respecto a los votos en Eclesiastés 5, 4 y 5. Eclesiastés, ese lo vamos a leer. Eclesiastés 5. Eclesiastés 5, versículos 4 y 5. Dice la palabra: cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no se agrada de los necios. Lo que prometas, cúmplelo. Mejor es que no prometas, que prometas y no cumplas. Este es como el fundamento de lo que significa el voto. Y se lo está dando en la palabra, ¿no?
Por eso la misma palabra de Dios nos habla de que hacer votos de idolatría acarrea juicio divino. Jeremías 44:25, apunten por favor, Jeremías 44:25, nos habla al respecto en que si hicieron votos idolátricos a diosas, idolatrando diosas, y por lo tanto eso era abominación para Dios. Entonces cuando se hacen votos de idolatría, eso es aborrecible a nuestro Dios. No solamente aborrecible, sino que acarrea juicio divino. Y en este caso de Jeremías 44:25 en adelante, expresa que Dios actuó con severidad, aún causando la muerte de aquellos que hacían esa abominación de hacer votos idolátricos. Ahora bien, con respecto al voto lícito, para que este voto sea acepto, digamos, se debe hacer voluntariamente, con fe y con conciencia del deber que se va a cumplir, porque se hace en ese voto. Se hace por gratitud, por la misericordia recibida de parte de Dios, o también se hace para obtener cosas que necesitamos. Se hace un voto con referencia a una petición que hagamos a nuestro Dios. También este voto nos obliga a cumplir más estrictamente nuestros deberes necesarios de algunas cosas que pueden, digamos, estos votos, cuando digamos necesitamos algo de ayuda de parte de nuestro Dios, se pueden hacer. Ahora bien, no debemos hacer votos, digamos, en el sentido de hacerlos por, digamos, como cosas que no son necesarias en nuestra vida, o no son como tan importantes en nuestra vida. Porque el obligarnos o hacer votos es obligarnos a cumplir, digamos, a cumplir ese voto estrictamente. Y eso sería como echarnos una carga encima sin necesidad. Entonces, en lugar de hacer esos votos innecesarios, debemos acudir a que nuestro Dios nos ayude para que lo que Él nos ha ordenado hacer en muchos aspectos de la palabra de Dios, que nos dé la gracia para poder cumplir con ellos, con esos mandatos que Él nos da, y no echarnos cargas de votos que nosotros hacemos, porque, digamos, aún imprudentemente, como lo vamos a ver más adelante, los hacemos. Una cosa bien importante es que en Deuteronomio 23, 21 al 23, para que tomen nota también, se nos hace la advertencia del cumplimiento de un voto, ¿cierto? Ahí está muy seriamente la advertencia de lo que es un voto. Y hay un ejemplo en 1 Samuel 1, 11, que lo hemos leído ya muchas veces. Es el ejemplo de Ana, referente al voto que hizo a Dios pidiendo un hijo y consagrando ese hijo para el sacerdocio. Así es que se debe hacer un voto. Se debe cumplir, para hacerlo se debe cumplir con la respuesta que nos da Dios. Ahora bien, una cosa que es importante, digamos, ningún hombre debe hacer votos referente a cosas prohibidas en la palabra de Dios. Y en la palabra de nuestro Dios hay muchos ejemplos de casos de personas que hicieron votos, digamos, aún en contra de los mandatos de Dios, en contra de lo que era la palabra de Dios y lo que nos enseña nuestro Dios. Entonces, por ejemplo, en Hechos 23, 12, se habla del complot que hicieron los judíos contra Pablo, que se comprometieron, se hicieron un voto de no comer ni beber nada hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Imaginen, un voto de ese tipo es un voto que es contrario totalmente a lo que Dios espera que se haga de un voto. Estos hombres hicieron un voto tremendo en ese aspecto. Por eso
hay otro ejemplo que nos puede ayudar también a entender de que no se deben hacer esos votos en una forma pecaminosa, en una forma de buscando respuestas, digamos, pecaminosas para nuestra vida. El caso de Marcos 6:26, el caso de Herodes contra Juan el Bautista, cuando hizo una promesa de darle todo a la hija de Herodías, y tuvo que cumplir con esa promesa que le había hecho, con ese voto que había hecho, ¿cierto? Tuvo que decapitar a Juan el Bautista. Entonces son cosas que se dicen a veces por las emociones o sin pensar, y aún animados por un espíritu pecaminoso, y llevan a tener consecuencias muy tremendas. Otro ejemplo, digamos, de votos que están errados y son pecaminosos es con respecto a los votos papistas, ¿cierto? Por ejemplo, respecto al celibato perpetuo que piden los papistas, ¿cierto? La Iglesia de Roma. O también, digamos, que se debe profesar pobreza absoluta, una pobreza total, ¿cierto? Y suponiendo ellos que, digamos, al hacer eso, digamos, llegan a un grado de perfección en su santidad y en su búsqueda de Dios y en su acercamiento a Dios, y hacen ese voto, ¿sí?, de castidad, de celibato o de pobreza absoluta. Y eso solamente trae desagrado a nuestro Dios, porque no son sino enseñanzas supersticiosas, pecaminosas, ¿cierto? Y debemos tener cuidado como cristianos y como conocedores de la palabra de Dios, no entender que eso es un engaño, ¿cierto? No debemos dejarnos engañar en ese aspecto. Vamos a ver cuál es la diferencia entre juramento y un voto. Los votos son las promesas solemnes hechas al Señor, ¿cierto? Los votos son promesas solemnes hechas al Señor. Y el propósito de un voto es el compromiso, adquirir un compromiso delante de nuestro Dios. Los juramentos entonces son promesas solemnes hechas ante el Señor como testigo, ¿cierto? Pero hecha a los hombres o hecha entre personas, ¿cierto? Y el propósito del juramento es que la confirmación de que se va a cumplir lo que se ha dicho ahí en ese juramento. Y como testigo, Dios de que se va a cumplir. Esa es la diferencia. Por eso el hacer votos con ligereza, digamos, hacer votos triviales, y digamos, hacerlos ahí por hablar solamente y luego quebrantar ese voto, pues también es una profanación hacia Dios, un acto pecaminoso. En nuestra vida cristiana, en nuestra vida de iglesia también hacemos votos, ¿cierto? Y esos votos están ¿dónde? En la recepción del bautismo. También hay votos en la cena del Señor, ¿cierto? Estos actos envuelven votos a Dios y son obligatorios y sagrados, y son votos con una promesa que obligan a obedecer esos votos que hacemos, ¿cierto? Por eso debemos ser conscientes de hacer esos votos y cumplirlos, vivir verdaderamente en comunión con Dios para que tengamos aprobación de parte de nuestro Dios y no desaprobación. Ahora bien, los votos no son válidos, digamos, cuando son hechos también por un niño. No es consciente de lo que está diciendo, o cuando esta persona está sometida por una autoridad, ¿cierto? En el caso, digamos, el caso de Números 30, para que lo lean en sus casas, capítulo 30, versículo 1 al 8, está expresamente el aspecto de los votos, cuando, digamos, hay una persona en autoridad, ¿cierto? Y esa persona en autoridad, digamos, puede deshacer ese voto, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de una joven, su padre es la autoridad y esa joven puede hacer un voto. Y si el padre ve que no es correcto lo que está haciendo, lo deshace, no lo aprueba y por lo tanto no tiene ninguna validez. En el caso, digamos, de una mujer casada, si la esposa hace un voto, su esposo es la autoridad sobre ella y él está en derecho de
deshacer ese voto, no aceptar ese voto, hacerlo nulo, ¿cierto? Eso está explicado en Números 30, del 1 al 8. Y por eso hacer votos, digamos, a la ligera, ¿cierto? Y digamos, lo que decía anteriormente, cuando hacemos votos a la ligera, es como imponernos cosas sobre nuestra vida, deberes sobre nuestra vida. Y muchas veces hacemos votos que no cumplimos y deshonramos a Dios, ¿cierto? Porque hacemos votos y de pronto no nos podemos cumplir, porque fueron hechos a la ligera, y eso nos lleva a pecar por imprudencia hacia nuestro Dios. Debemos evitar eso, hacer votos a la ligera, porque son también, es importante que tengamos en cuenta la seriedad y lo que representa para delante de nuestro Dios. Por eso, en lugar de hacer votos, deberíamos tomar, digamos, la decisión de observar, digamos, la ayuda de la gracia divina, ¿cierto? Porque a veces cuando hacemos votos queremos es como esforzarnos en algo, de cumplir algo, de hacer algo delante de nuestro Dios, y lo que les decía, podemos estar haciéndolo pecaminosamente. En lugar de eso debemos hacer tomar una decisión de observar con la ayuda y la gracia de nuestro Dios los deberes que están en la Biblia. Dios nos da tantos mandatos para ayudarnos, para sacarnos adelante en nuestras circunstancias, en nuestra vida diaria, que no necesitamos hacer votos, sino simplemente ver los que están ahí, ver los mandatos de nuestro Dios y pedirle al Espíritu Santo que en su gracia, en su bondad nos ayude a cumplir esos mandatos, esos deberes impuestos y que están ahí revelados en la palabra de nuestro Dios. Es lo que debemos hacer, es lo más correcto, en lugar de estar prometiendo cosas, diciendo que vamos a hacer cosas, poniéndonos como cargas en nuestra vida espiritual, cuando realmente sabemos que las podemos incumplir y así ofendemos a nuestro Dios. Entonces, por lo tanto, debemos ser cuidadosos en ese aspecto.